1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Listo. Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, al ser México proponente de esta cumbre para el bienestar de América Latina y el Caribe, ¿podría ser México sede de esta primera cumbre a realizar? Podríamos ofrecer México, por supuesto, pero pues vamos a ver pues ahora con Petro, que es quien está dirigiendo la CELAC en este momento, cuándo, cómo y sí, obviamente se puede ofrecer México. Y después de estas reuniones, ¿cuáles son los saldos de estos encuentros? Si hubo invitaciones de parte de los otros presidentes o de su parte a los otros presidentes de visitar. Sí, el objetivo es que se reúnan primero los equipos. Nosotros invitamos a que el equipo de, creo que se llama Industria y Comercio, la Secretaría de Industria y Comercio de Brasil, venga a México el próximo mes. Entonces van a venir. Ese fue uno de los acuerdos para poder iniciar las pláticas y después hacer una reunión entre empresarios de uno y otro lado. Y en el caso de la farmacéutica, también enviar un equipo para que conozca pues el proceso que ha seguido Brasil en esta fabricación de medicamentos por parte de su propia agencia. Entonces, sí, ya hay acuerdos. Y en el caso de Guatemala, se van a reunir muy pronto también con Lázaro Cárdenas, que coordina este proyecto, para poder pues hacer un plan de acción que podamos presentar y que le demos seguimiento a los presidentes. Gracias. Con el tema de la cancelación de la licitación de medicamento, hablaba de 5 o 6 funcionarios, entre ellos está el director de Birmex, ya que ayer presentaron a Carlos Ulloa como nuevo director. Sí, fue el director general, esta fue la nota que me pasó Paulina, director general, directora administrativa, director de logística, director de planeación y varios funcionarios que estaban abajo. Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex, desde antes incluso que llegara el presidente López Obrador. Muchas personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos pues mover a todo el equipo directivo, porque no puede estar la investigación y ellos ahí pues tienen que moverse. Y ya cuando venga la investigación pues ya sabremos quiénes estuvieron de responsables o una responsabilidad indirecta por no haber revisado cómo venía el proceso. Como parte de la investigación se van a investigar los vínculos si tienen con las empresas, son 13,000 millones de pesos. Todo. Y también preguntarle, ¿esta acción de frenar la licitación es un mensaje para toda su administración, Presidenta? Pues para todos, que aunque haya sido una persona que tenía nivel de subdirección, quien hizo el acuerdo al final para cerrar un trato, pues de todas maneras todos tienen que estar revisando particularmente algo tan delicado como la compra de medicamentos, ¿no? Entonces sí, es cero corrupción, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver acá, esquina, y luego vamos contigo. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Luis Fernando Salas, de Astillero Informa. El día de ayer, el periodista Iván Grillo publicó una nota diciendo que el gobierno de Estados Unidos tiene 100 objetivos prioritarios relacionados con el crimen organizado y de los cuales ya fueron entregados pues 29, esos 29 capos que fueron entregados el pasado 27 de febrero. El periodista dice que ahorita se tiene contemplado una nueva entrega de 40 personas relacionadas igual al Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el Cuini, presunto cerebro financiero de este grupo delictivo. Preguntarle si nos podría confirmar esta información y en caso de que sí, ¿qué personajes serían los que se tienen contemplados, Presidenta? Fíjense que hubo una declaración, a ver si la encuentran, del Departamento de Estado, del secretario del Departamento de Estado, de Marco Rubio, hablando de los jueces en México.
A ver si le encuentran por ahí, si tienen la traducción o la nota. ¿Qué es lo que pasa? Hay juicios de extradición y muchos de estos delincuentes se amparan. Un caso que menciona incluso Marco Rubio es el amparo viene porque supuestamente no era la identidad de la persona. En el caso de estas 29 personas, el Consejo de Seguridad optó por otra opción que existe, que no es la extradición normal, que está todo dentro de la ley. Entonces, son excepciones extraordinarias. Lo que queremos es que funcione el Poder Judicial y que no proteja a personajes como estos. Entonces, que si hay juicio de extradición y se decide la extradición, claro que todo el mundo tiene derecho a sus garantías individuales o sus derechos humanos. Pero cuando hay casos en que hay evidente una corrupción, pues lo que queremos ahora con el nuevo Poder Judicial es que no haya estos casos. Incluso ahora, por cualquier amenaza que puedan recibir de algún miembro de la delincuencia organizada, pues están los jueces sin rostro que fueron aprobados por la reforma constitucional. Y hay listas desde hace tiempo de personas que piden su extradición y se revisa. ¿De si se tienen contempladas estas 40 personas? Pues eso lo tiene que informar el Consejo de Seguridad y pues todo el proceso que se sigue. Okay. No es que la presidenta ordene, no, es un proceso que se debe seguir. Okay. Gracias, presidenta. En otro tema, el día de ayer la senadora Andrea Chávez dijo que estaba de acuerdo con su postura de que ya no se iba a adelantar a esta autopromoción para la gubernatura de Chihuahua. Usted dijo que enviaría pues una carta a la dirigencia de Morena, preguntarle si también tiene considerado enviar otra sugerencia a la dirigencia del partido por ciertas inconformidades que causan al interior del movimiento e incluso en la ciudadanía en general, como lo podrían ser las incorporaciones de Miguel Ángel Yunes, Alejandro Murat u otros personajes que son mal vistos al interior de Morena, presidenta. Hay una dirección en Morena y Luisa María Alcalde es una muy buena dirigente y ella junto con las propias instituciones de Morena pues tienen que resolver muchas cosas. No tengo por qué yo no soy la dirigente de Morena, yo soy presidenta de la República. Sí creo que en particular para ciertos temas vale la pena recordar pues nuestros principios. Entonces, por eso la carta que voy a enviar tiene que ver con dos temas, tres temas principales. El primero, que Morena, y también ahí está el presidente del Consejo, que es el gobernador Durazo, que también dijo que vale la pena hacer esto. Pero uno, pues que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos, particularmente a gobernador o gobernadora, aunque también pues todos los cargos de elección popular, para el 2027. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, entonces no se llamaban alcaldías, todavía se llamaban jefatura delegacional. Y así nos decía el presidente López Obrador cuando era presidente. A cualquiera que fuera a ser candidato decía, recuerda que lo más importante son unos buenos zapatos y un morral para que pongas tus volantes y te vayas a tocar casa por casa. Así yo hice mi campaña a la jefatura delegacional de Tlalpan y después a la jefatura de gobierno de la ciudad. Y ya en la presidencia pues ya no toqué casa por casa, pero sí fui lo más que pude pueblo por pueblo a informar, a decir lo que estábamos haciendo. Entonces, esa mística del casa por casa pues tiene que recuperarse para todos aquellos que quieran ser o quieran optar por un puesto de elección popular. Primero, porque es lo más eficaz, y segundo, porque no se requiere tanto dinero para andar haciendo esas cosas, sino esencialmente la voluntad de la persona. Y la otra muy importante es
que pues, se cuiden los tiempos también, ¿no? Y que haya reglas claras para todos. Entonces ese es un tema. El segundo tema es cómo debemos ser los que venimos del movimiento de transformación. Nosotros tenemos que comportarnos, como decía Juárez, en la justa medianía. Nosotros tenemos que dar el ejemplo de que no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, ni andar en camionetotas, ni en… Pues claro que, por ejemplo, yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, ¿no? Cuando estoy en la ciudad uso un carrito. Cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen. Pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros. Claro, eres secretario de seguridad, eres fiscal, o tienes alguna amenaza, bueno, pues entonces sí, ¿verdad? Pero si no, ¿qué es eso de andar con no sé cuántos guaruras y ahora ir bueno, ya no voy a seguir. Todas esas cosas que cuestan carísimo, pues. Y la ropa de marca y el no sé qué. No, nosotros venimos de un movimiento popular, porque además el pueblo en algún momento va a decir, pues no, yo no voté por eso, porque hoy está más consciente que nunca. Entonces, el segundo tiene que ver con cómo debemos ser quienes somos servidores y servidoras públicas de este movimiento. Y el tercero, el tema del nepotismo. O sea, ya salió la reforma constitucional de que el nepotismo es, o sea, no puede ser hijo, hermano, primo, candidato de alguien que deja un puesto de elección popular. Eso quedó hasta el 2030, porque había pues, quien no estaba de acuerdo que fuera en el 27. Pero la presidenta de Morena dijo, y está en los estatutos, que en el caso de Morena será desde el 27, y sería muy bueno que se ratificara en un Consejo Nacional, que en efecto no va a haber candidatos hermanos, primos, sobrinos, tíos, hermanos, esposas, como está en la Constitución para el 2030, pero para el 2027. Entonces la carta tiene que ver con eso y es una reconstrucción de dónde venimos, de pues lo que ha sido el pensamiento de la austeridad republicana y del no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Nosotros somos el movimiento de transformación, si no el más importante del mundo, de los más importantes del mundo. Somos una referencia internacional y lo más importante para nuestro pueblo. Entonces nosotros dijimos siempre en nuestros principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y tiene que ver con eso. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Esa es nuestra esencia, nuestros principios, nuestra causa, la causa de la transformación para el bienestar del pueblo. Toda la otra parafernalia del poder, no. Ese es el militante de nuestro movimiento, aunque estemos de licencia por tener un puesto público. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, sobre la crítica al interior de este movimiento, que es uno de los más importantes del mundo. Hay dos clases de crítica, Presidenta. La crítica que está justificada, que se hace con datos duros y que siempre se ha hecho, independientemente del gobierno en turno, y la crítica que es destructiva, que pues no parece ver nada bueno y que incluso se puede ver como una crítica golpeadora.
Cuando se hace una crítica desde la parte genuina, siempre se dice que se le está haciendo el juego a la derecha. Y ejemplo de eso fue lo que pasó justamente con el tema de Andrea Chávez, porque el Monero Hernández, que es uno de los mejores caricaturistas de este país y que es afín a este gobierno, cuando ejerció la crítica contra Andrea Chávez diciendo que su autopromoción era inmoral, recibió un linchamiento mediático diciendo que ya se había corrompido, que ya le estaba haciendo el juego a la derecha. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo diferencia entre esas dos clases de críticas? Los principios. Ajá, pero ¿qué tan necesario es la autocrítica? Hay un capítulo muy bueno que lo he mencionado aquí varias veces, del libro Gracias del presidente López Obrador, que cuenta cómo fue cuando él fue presidente del entonces PRD, ya desaparecido. Morena se forma ya como partido político en el 2014, antes fue como asociación civil. Pero cuando él fue presidente del entonces PRD, a él le toca vivir varias cosas. Y él es de los que llega a la presidencia del PRD y él es el que dice, tenemos que comportarnos y ser distintos. Y ese capítulo habla de eso y también habla de las alianzas. También con relación a los moneros, una de las últimas entrevistas que dio el presidente López Obrador fue ahí en el Chamuco. También vale la pena escucharla de nuevo, porque ahí se habla de las alianzas, de la importancia, de cómo, por ejemplo, la primera vez que gana el PRD una gubernatura con Ricardo Monreal en Zacatecas, cómo se dio todo eso y por qué se da como se da. Entonces vale mucho la pena, porque al final siempre son los principios los que deben prevalecer, pero también la eficacia política. Entonces, ¿es una línea especial? Pues sí, es una línea especial, pero frente a todo, siempre los principios. ¿Y qué tan es necesario? Como en el gobierno. Si negociamos con Estados Unidos, por decir algo, tienes una duda, siempre los principios. Pero yo no soy la presidenta de Morena. La presidenta de Morena es Luisa María y lo está haciendo muy bien, es una excelente compañera. Y ya pues ellos tienen que resolver muchas cosas de la vida cotidiana, yo a eso ya no me meto. Pero, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora de Chihuahua, es en general. Es decir, pues soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años. Entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar a dónde vamos. Sí. O no equivocarnos. Sí, efectivamente usted como presidenta parece que sirve como una brújula moral incluso para este movimiento. No. Entonces, es recordar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué llegamos? Nosotros no llegamos porque nos puso alguien. Llegamos porque el pueblo de México votó por nosotros. Pero además venimos de un movimiento de transformación. Y en la presidencia continúa el movimiento de transformación. Es una continuación de la lucha que emprendimos desde hace años. No es que ahora ya llegamos y ya se nos olvidó el pasado, pues no. Entonces, para nosotros, por el bien de todos, primero los pobres. Y para usted también es necesaria la autocrítica al interior de su movimiento, ¿no? Para enriquecer el debate público. Yo no soy presidenta de Morena, repito. O sea, cuando veo cosas que están pasando como esta, pues me parece que una humilde opinión puede servir. Muchas gracias, Presidenta. A ver lo de Marco Rubio. La corrupción que existe a nivel judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos, en la custodia de las autoridades mexicanas, en una extradición sin precedentes. Es un paso muy positivo, pero sabemos también que en muchos de estos casos lo que impide
cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy... Y todavía continúa, después. Bueno, a ver, acá. Ya son las 9. Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Con el seguimiento que se ha dado a la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, el Pentágono apenas descartó que intervengan en territorio nacional, pero surge la duda, ¿cómo seguirá la cooperación? ¿Se va a reforzar y en qué términos o rubros se prevé siga esta cooperación? Y también aprovechando, ¿qué opina de la entrega de Estados Unidos del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a México para ser juzgado aquí por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada? Sí, pues se había pedido desde hace tiempo, ¿no? Y está en uno de los penales cuando fue entregado y pues ya tiene que seguir su curso. Nosotros no aceptamos intervención ni injerencismos. Lo que hay es colaboración y cooperación. Y hay muchas maneras de colaborar y cooperar, desde cosas que se hacen desde hace mucho tiempo, como adiestramientos, etcétera, que no es de ahora, sino es de hace tiempo, y mucha otra es información. Si el gobierno de Estados Unidos, las agencias de Estados Unidos tienen información relevante de algo que ocurre en nuestro país, pues que haya la cooperación y la coordinación para que se conozca y se pueda proceder dentro del marco legal de nuestro país. Entonces, esa cooperación en información, por ejemplo, información que tengan de un delincuente, entonces, pues hay colaboración, hay cooperación en el marco legal y se opera en nuestro país. Igual al revés, si nosotros tenemos conocimiento de un delincuente que está del otro lado, pues también se le plantea, aparte de la parte legal ya de extradiciones y demás. Otra forma de colaboración es, por ejemplo, pues estas acciones que se hacen de incautación de fentanilo en México y en Estados Unidos y la colaboración que hoy hay en la frontera. Entonces, hay muchas formas de colaborar, de coordinarnos en un marco de un acuerdo inicial que tenemos y de acuerdos de otros tiempos que se han tenido sin que haya injerencismo u operaciones de ellos en nuestro país, eso no. ¿Podría haber otras extradiciones, otras entregas de Estados Unidos hacia México que haya solicitado la FGR? Hay varias, pues hay que preguntarle al fiscal que se ha pedido y también de qué ha pedido Estados Unidos a México. Presidenta, saber si también se ha avanzado en detener el tráfico ilegal de armas hacia México y si hubo algún diagnóstico en la CELAC sobre el tráfico ilícito de armas a nivel regional. No fue, digamos, con tanto detalle la discusión o las participaciones de los presidentes, fueron más generales. Sí habló de eso el canciller, que estuvo desde un día antes, sobre el tema del tráfico de armas también. Y hay incautaciones de armas en Estados Unidos, que es bueno. Y también el propio secretario de Estado, o secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, ha reconocido pues la importancia de incautar armas del otro lado de la frontera. ¿Cree que Estados Unidos podría tener una mejor relación con América Latina? ¿Cuál es su opinión? Digo, tomando en cuenta la buena relación que Estados Unidos actualmente tiene con México. ¿Considera que el consenso de Washington, promovido por muchos años por Estados Unidos, podría ya no seguir, ya sea historia? Pues, ¿qué opina de eso? Si Estados Unidos podría tener lo que hay principalmente es hay una modificación de la política de Estados Unidos frente al comercio mundial. O sea, durante años se defendió el libre comercio y hoy pues hay
una visión distinta por parte del gobierno de los Estados Unidos, un gobierno electo por su pueblo. Es una visión distinta, ya no es el libre comercio que se conocía antes. Ahora pues ellos tienen una visión más proteccionista de su economía y así están actuando, más allá de que uno esté de acuerdo que sea en el marco de las reglas internacionales de la Organización Mundial del Comercio, que pues obviamente pues no son las reglas de la OMC como se está actuando ahora. Entonces hay una actitud distinta del gobierno de los Estados Unidos, que sí marca pues un antes y un después. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo hay una pausa de 90 días para lo que planteó de los aranceles el 2 de abril y bajó a todos los países a 10%. Recuerden que ahí no estamos nosotros solamente estamos en la parte automotriz y de acero y aluminio que se está negociando. Pero bueno, es un planteamiento distinto, más allá de si lo pensaron, si no lo pensaron, si reaccionaron frente a los mercados o frente a otra cosa, ellos tienen que dar esa explicación, pero ayer dan una pausa de 90 días para una negociación. Ayer decía, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil, pues es que ahora es un cambio, porque ahora la negociación es 1 a 1, ya no son negociaciones multilaterales, es distinto. Entonces, eso es lo que ha cambiado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Claro, es una visión, pues que hubiera cooperación para el desarrollo. Siempre hemos dicho que la mejor manera de atender el fenómeno de la migración, pues tiene que ver con invertir en los países que la gente tiene que migrar por necesidad o atender fenómenos de otro tipo. Entonces, pero particularmente, pues, ¿qué quisiéramos nosotros? Cooperación para el desarrollo. Esa fue la posición del presidente López Obrador y nosotros coincidimos en que idealmente Estados Unidos debería de apoyar particularmente a los países de América Latina y el Caribe en una visión pues de mayor integración y de respeto a las soberanías y la independencia de los pueblos. Finalmente, Presidenta, se acerca el 5 de mayo, asistiría al desfile, la mañanera podría ser en Puebla. Pues se habló de un error que se tuvo en el gobierno del Estado, al parecer, bueno, hoy hay una mañanera, creo que ya va a empezar, creo que ya el gobernador va a hablar de ese tema, pero y si nos podría adelantar sobre el decreto que se publicará precisamente el 5 de mayo para la sustitución de importaciones. Ese lo estamos trabajando todavía. ¿Va a asistir a Puebla o...? Sí, yo creo que sí, vamos a hablar con el gobernador Armenta a ver cómo. Y bueno, solo para la secretaria Buenrostro, habló de las cooperativas, se tiene una proyección de que con este cambio en la ley de adquisiciones, bueno, actualmente si se compraba cooperativas o estaba totalmente descartado, y si se tiene alguna proyección pues con esta nueva ley de cuántas cooperativas o pequeñas empresas podrían aumentar a lo mejor en porcentaje, o sea, cuántas empresas se compraban anteriormente con la pasada ley, bueno, sigue vigente, apenas la van a aprobar en el Senado, pero cuántas anteriormente o hasta ahora se compran, digamos, a pequeñas empresas, a micros, pequeñas, y si se tiene una proyección con este cambio, cuando ya se apruebe en el Senado, cuántas podrían, o sea, en porcentaje o un número absoluto, aumentar y beneficiar a estas pequeñas empresas, no solamente del gobierno federal, sino también los estatales, que algunos están en ese sentido tratando de cambiar sus políticas. Miren, la ley anterior decía que más o menos el 20% de las compras públicas tenía que ser a MIPYMES. La verdad es que nunca se cumplió con ese porcentaje. ¿Por qué no se cumple con el porcentaje? Porque de entrada son las mismas reglas para las grandes empresas que para las pequeñas. Entonces, una pequeña empresa no puede cumplir porque no tiene un despacho jurídico, no tiene la flexibilidad, digamos, o la capacidad económica. Con estas reglas, ¿qué es lo que se hace? Con estas reglas se diferencian, se le da mayores facilidades, que nosotros creemos que eso va a aumentar, pero aparte traemos ya un trabajo fuerte de acompañamiento. ¿Esto qué quiere decir?
que nosotros en distintas áreas de gobierno nos estamos organizando. Por ejemplo, para todas las oficinas compran café, ¿no? Las estatales, las federales y las municipales. Y tenemos el programa Sembrando Vida y además tenemos otros pequeños productores que ya están produciendo y que les está costando comercializar. Entonces les estamos dando un acompañamiento integral donde participa, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar con el programa de Sembrando Vida, pero también participa la SADER para ver cómo certificar y cómo dar apoyar a los productores para que cada vez su producto sea de mejor calidad, la Secretaría de Economía para que le dé los certificados de comercialización y en su caso incluso de importación, etcétera. Entonces, ahorita el trabajo es diferente. Lo que estamos haciendo diferente es que estamos trabajando todas las instituciones para darles una orientación, darles las capacitaciones, las certificaciones que necesitan para comercializar, no solo en el gobierno, sino también más allá de nosotros, y cómo formar cooperativas y cómo bien. Y estamos escogiendo algunos sectores de comercialización como, por ejemplo, la gente de limpieza. Se hacen contratos, ustedes ha sido también ahí muy público, digamos, que los contratos de limpieza ahí tenemos muchos problemas porque luego los contratistas no les pagan a las trabajadoras, etcétera. No les respetan sus derechos laborales, no les dan seguridad social, muchas cosas. Entonces también estamos viendo cómo formamos cooperativas, por ejemplo, para la limpieza. Entonces lo que estamos haciendo es ver qué sectores son los que pueden entrar al gobierno y ayudarles de manera multisectorial, digamos, porque participamos varias secretarías para que constituyan las cooperativas y las empiecen a dar. Nosotros traemos varios proyectos piloto en varios sectores, decíamos limpieza, café, papelería, algunas cuestiones, y la idea sería trabajar con pruebas piloto todo este año para que el próximo año, que ya con la nueva ley, también darles facilidades administrativas y de entrada, pues ese 20% que en algún momento se propuso, primero alcanzarlo y luego irlo fortaleciendo. Ya cerramos para mañana. Noemí. Mañana. Con permiso, Presidenta. Adelante. Vamos a Tamaulipas ahora. Mañana. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se han imaginado a Miguel Hidalgo siendo niño o a Vicente Guerrero o a Morelos? Yo creo que la representación de nuestros próceres o en el caso de las mujeres, pues difícilmente la imaginamos. Yo creo que estamos ante un cuadro que es histórico porque podemos ver a Leona Vicario siendo niña. Vamos a hablar el día de hoy de Leona Vicario porque nace justo un 10 de abril de 1789, año de la Revolución Francesa, no es una coincidencia. Y aquí podemos ver cómo estaba conformada su familia. El padre, Gaspar Martín Vicario, originario de Castilla la Vieja, llega a Zacatecas, como muchos, a buscar riqueza y contrae primeras nupcias, de donde son producto de este matrimonio las dos medias hermanas de Leona Vicario, Brígida y María Luisa. Enviuda de Petra Elías, y es cuando llega aquí a la Ciudad de México y contrae segundas nupcias con Camila Fernández de San Salvador, criolla originaria de Toluca. Y es de este matrimonio de donde nace Leona Vicario, que podemos ver aquí representada. Este cuadro lo pinta Domingo Ortiz en 1793, cuando Leona estaba por cumplir 5 años. O sea, imagínense a Leona Vicario, esta mujer tan importante en nuestra historia, en su representación infantil. Y yo creo que este cuadro nos puede hablar de la condición social en la que vivía Leona Vicario. Es importantísimo desde el hecho de la representación, de que haya un recuadro. Podemos ver a Gaspar entregándole una moneda donde ella tiene una alcancía. ¿Dónde está este cuadro? Está en el convento de las Carmelitas Descalzas en Santa Teresa, Valladolid, España, porque las medias hermanas van a tener aquel destino de las señoritas de la clase alta del momento. ¿Cuál es? Una de ellas se casa con un marqués y la otra ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas y se lleva este cuadro familiar. ¿Cuál es el destino de Leona Vicario? ¿Qué es lo que hace ella? Vamos a verlo en la siguiente cápsula.
María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de uno de los matrimonios más ricos de la Nueva España, lo que le permitió tener acceso a una educación amplia, que más tarde puso al servicio de la lucha de independencia, usando los nombres de los personajes de libros que leyó para crear un código secreto y mandar mensajes cifrados. A los 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo, un reconocido abogado de la época. A pesar del cariño familiar que había entre ellos, tuvieron posturas políticas antagónicas. Leona apoyó el proyecto autonomista criollo y la insurgencia independentista, mientras que Agustín fue un fiel defensor de la monarquía española. Leona se incorporó a la agrupación secreta Los Guadalupes, que se formó cuando en 1808 el incipiente movimiento de criollos que buscaba la autonomía de la Nueva España fue duramente reprimido. Aprovechando su posición de clase, colaboró como espía y correo para que las ideas de libertad y autonomía circularan entre las clases criollas. Tras el llamado de Miguel Hidalgo en 1810, Leona Vicario aportó recursos propios, tanto para la lucha armada como para la edición de periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres. También apoyó económicamente a las familias de los insurgentes apresados. En 1813, Leona fue detenida y recluida en el convento de Belén en la Ciudad de México. Durante sus juicios no delató a ninguno de sus compañeros, a pesar de las presiones y la incautación de sus bienes. Su lealtad al movimiento y valor en esos interrogatorios protegieron a decenas de personas. Tras un audaz escape, Leona llegó a Oaxaca, en donde se incorporó a la insurgencia de Morelos y se casó con Andrés Quintana Roo. Pero el movimiento de Morelos se fue resquebrajando y Leona tuvo que huir con Quintana Roo durante años. En enero de 1817, Leona tuvo que dar a luz a su primogénita Genoveva en una cueva de Achipixtla. Aprovechando su vulnerabilidad por los cuidados maternos, Leona y Andrés fueron traicionados y apresados. Estuvieron detenidos hasta 1821, que se consumó la independencia. En 1831, Lucas Alamán, el futuro líder del Partido Conservador, quiso denostar la participación de Leona Vicario en la independencia, calificándola de heroísmo romancesco y afirmando que ella se había incorporado a la insurgencia solo para seguir a su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario escribió una aguda y contundente respuesta en defensa de la autonomía política de las mujeres. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Leona Vicario yo creo que es mi favorita en toda la historia de nuestro país. O sea, en verdad, le tengo una profunda admiración y gran respeto y cariño. Leona Vicario es mi modelo, porque vimos, era una familia, pertenecía al primer círculo de la capital novohispana, una familia privilegiada, hija única, heredera de Gaspar Vicario, minero zacatecano, de una cultura muy importante. Su tío Agustín Pomposo había sido rector de la universidad, es decir, estamos hablando del primer círculo de la capital novohispana, y aún así entrega todo por la causa independentista, y aún así se incorpora ya no solamente en el suministro de recursos, sino que también diseña un código cifrado para poder hacer el envío de los correos, que es cuando la capturan, la amenazan con quitarle todos sus bienes, y el interrogatorio es muy, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Ella dice: no voy a decir nada ni de este ni de aquel, así me lleven al último suplicio, y lo cumple. O sea, así me maten, no voy a delatar a ninguno de los Guadalupe.
López, logra escapar, se va a los campamentos insurgentes, tiene a su familia en los campamentos insurgentes, es muy reconocida en su momento. 1813 el Congreso de Chilpancingo ya la nombra benemérita de la patria, o sea, llevaban 3 años la insurgencia cuando ya lleva esta condecoración. Es capturada, no se le permite regresar a Ciudad de México hasta concluida el proceso de independencia, y es cuando empiezan los honores para ella. 1827 hay una iniciativa por diputados de Saltillo que quiere nombrar a la Ciudad Leona Vicario. O sea, 1827, muy temprano en el momento, tiene todos los reconocimientos, y es cuando Lucas Alamán dice, bueno, yo no me explico el por qué tanto ruido por Leona Vicario, ¿no? Si lo único que hizo fue actar por amor, ¿no? Por heroísmo romancesco, por andar siguiendo al marido. ¿Se imaginan ustedes esa publicación, 14 de marzo de 1831, 10 años después, con todo lo que vivió, con todos los bienes que entregó, con la lucha, y que cuando tú estás leyendo el periódico lo único que te digan es que todo lo que hiciste fue por seguir a tu marido? Ella lanza esta carta vindicativa, que además no se quiso publicar en ese periódico, lo publica en otro, y yo creo que es la mejor herencia que nos ha dejado Leona Vicario, cuando dice: confiese usted, señora Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la patria no son unos sentimientos extraños. Habla de la voluntad política de las mujeres, habla de una conciencia y de una voluntad propia, y creo que a 200 años la independencia, pero también la voluntad de las mujeres para actuar en los procesos históricos de nuestro país es su mejor herencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos también a conmemorar a Zapata. Al ratito vamos a Morelos. Muchas gracias, buen día. Adiós.